Bien, entonces en la clase de hoy vamos a iniciar, digamos, lo que es el tema de causas de crecimiento económico, ¿no? Eso está comprendido en la unidad 2. Hoy vamos a ver hasta lo que más podamos y lo que quede como complementario de esta unidad 2, que eventualmente puede ser la última parte, que es una parte de una lectura muy amena y que se complementa con el texto de Acemoglu que yo les he puesto en oportunidades anteriores. Bueno, va a quedar como un tema de lectura. Seguramente lo voy a hacer algún agregado con algún video similar al que hemos hecho ayer, pero la clase que viene, la del día viernes, ya vamos a empezar de lleno con la unidad 3. Ahí les voy a dejar en el transcurso de los próximos días una guía de lectura como hemos venido haciendo de la unidad 3, los puntos que comprende la unidad 3, dónde está el material para la lectura de eso, de los dos libros, tanto el de Brown y Liach como el de Mankiw. Por lo tanto, reitero, en la clase de hoy llegamos hasta donde llegamos de la unidad 2 y el resto va en un video y queda para que ustedes lo lean porque es un tema, la parte final al menos, de una lectura sencilla, simple, no tiene complejidad, por lo tanto, no tiene demasiada, más que un repaso, una mirada así punto por punto en una clase presencial como en esta, pero la profundización corre por cuenta de la lectura que ustedes hagan. Siempre reitero una y mil veces, clases son complementarias de los textos, no son sustitutos de los textos. Por lo tanto, por más que hagan print de pantalla de todos los PowerPoint que nosotros vamos utilizando, que yo voy utilizando para dictar la clase, eso no es suficiente, eso no es material de estudio, eso es material de guía, de acompañamiento. Por lo tanto, si ustedes suponen que el material ese alcanza para alcanzar la regularidad y después aprobar la materia, lamento decirles, mis estimados, que no es así. Por lo tanto, están los textos, ustedes tienen la suerte de que los textos están en PDF, por lo tanto están compartidos y los pueden utilizar y ver y acudir permanentemente, así que úsenlos. Eh, entonces, ahora vamos a ver algo ya habíamos visto en alguna clase anterior, cómo es que las economías crecen en el largo plazo. Permítanme, voy a poner la función compartir para que veamos la filmina con la que vamos a trabajar hoy. Causas del crecimiento económico, ahí tenemos. Eh, Dice, en este capítulo se tratarán los siguientes temas: las causas del crecimiento, y ahí vemos los factores de la No vemos allá. tecnología y la producción. Punto B, la función de producción, la función de producción agregada, la mecánica del crecimiento, la inversión óptima y el cambio tecnológico, como partes de un primer punto. Y lo que yo les decía, vinculados a una lectura que ustedes puedan hacer por su cuenta, están los determinantes profundos del crecimiento económico que, si es que no llegamos a la clase, se lo verá oportunamente, lo van a leer ustedes y yo les voy a dejar un breve video explicativo. Por lo tanto, vamos a... recuerden ustedes, nosotros en un texto anterior, en una clase anterior en donde habíamos hecho alguna descripción, habíamos dicho que las economías crecían porque crecían los recursos, la economía crecía por una mayor cantidad de capital, capital físico por trabajador, una mayor cantidad de capital humano, ¿sí? Es decir, los trabajadores o las personas incorporábamos conocimientos. Un tercer elemento era por cambio tecnológico y recursos naturales. Ahí estaban. Bueno, vamos a adentrarnos un poco a analizar estos factores, estos factores que generan los cambios en la producción, ¿no? Los cuatro factores, los dos primeros, el capital son, a ver, déjeme correr esto.
los bienes producidos que sirven para la fabricación de otros bienes y que no se consumen completamente en el proceso de producción. Claramente, digamos, los bienes de capital ya lo conocemos nosotros de el curso de microeconomía, por lo tanto, son aquellos, y recuerden un poco cuando hicimos la clasificación de bienes al principio, en la primera clase, decíamos que hay bienes que consumen las mismas empresas y que sirven para producir otros bienes y a eso le llamamos bienes de capital. El trabajo, ¿no? El trabajo se trata de la actividad humana que contribuye a la producción de un determinado bien, eh, en este caso, digamos, capital humano, el conjunto de habilidades que tiene un trabajador y que sirve para producir, y la tierra, que es todo aquello que contribuye a la producción, que no es la acción humana en sí el trabajo, o es producto de la acción humana el capital. Bueno, ahí están, digamos, lo que decíamos el otro día, capital, la mayor cantidad de capital por trabajador, el trabajo, el capital humano, el recurso natural, la tierra, y la tecnología, que son los factores de producción, se combinan de diferentes maneras, y esto es lo que nosotros conocemos como la tecnología, la receta de la famosa torta. Este, ¿qué características tiene, digamos? Bueno, el trabajo y el capital son indivisibles. Eh, digamos, el trabajo y capital humano son indivisibles porque, digamos, el capital humano es las habilidades que tiene un trabajador. Por lo tanto, cuando un trabajador pone una determinada cantidad de tiempo y esfuerzo al servicio de un proceso productivo, también está poniendo todo su conocimiento y sus habilidades. Por lo tanto, no hay manera de dividir trabajo y capital humano, ¿no? O sea que es como una cosa que es indivisible entre el recurso humano y sus capacidades y sus conocimientos. Eh, entonces, vamos a presentar lo que es una función de producción. La función de producción dice, muestra cuántas unidades de un determinado bien pueden producirse con distintas cantidades de factores y de niveles tecnológicos. Fíjense ustedes que lo que tenemos nosotros aquí, esto ya lo conocemos del curso de microeconomía, eh, de los cursos de microeconomía año pasado, no sé cuándo lo habrán cursado ustedes, que tenemos que la función de producción, habíamos dicho que era la combinación de trabajo y capital a la que se le aplica una determinada tecnología, ¿sí? Y que me permite obtener un determinado producto. Entonces es la relación de los factores productivos entre sí con la obtención de un determinado bien o un producto final. Entonces ahí tenemos lo que es la función de producción, la combinación de los dos factores productivos. Naturalmente la función de producción está expresada en unidades físicas de un producto, ¿no? Entonces lo que yo tengo aquí son unidades físicas de capital, unidades físicas de trabajo, a eso le aplico una tecnología, a esto se llama, digamos, una tecnología en el sentido de un conocimiento con el cual yo combino capital y trabajo y obtengo un determinado nivel de producto Y, puede ser cualquier cosa, zapatos, zapatillas, aviones, autos, lo que fuera. Algunas aclaraciones, va. Eh, el producto I se fabrica solo con capital y trabajo. Digamos, es una simplificación en el sentido de que no hay otros factores productivos, no hay otros insumos. Naturalmente es una manera de reducir los factores productivos a dos nada más. Seguramente hay mercadería, materia prima, etcétera, etcétera. En este caso, solo se produce con capital y trabajo. L, o sea, el trabajo se puede medir fácilmente contando el número de trabajadores y las horas que trabaja cada uno. ¿Está? Entonces, eh, es fácil decir, bueno, todos estos son los trabajadores, cada uno trabaja 8 horas, por lo tanto hay 10 trabajadores que trabajan 8 horas, la cantidad de trabajo utilizado son 80 horas. 80 horas hombre. El capital se supone homogéneo. ¿Qué significa que el capital sea homogéneo? Significa que eh,
todos los bienes de capitales pueden ser utilizados para todos los procesos productivos. Por lo tanto, yo puedo sustituir, sacar una máquina de un proceso productivo y llevarlo a otro proceso productivo y lo puedo utilizar. ¿Ah? Eso significa que sea homogéneo. Recuerden cuando nosotros decíamos en mercado competitivo que los bienes debían ser homogéneos, es decir, que a los efectos de la mirada del consumidor no pudiera uno distinguir un bien de otro para que sea mercado de competencia perfecta. Si uno podía distinguir el bien A del bien B, estábamos en otro mercado que era el de competencia monopolística. En este caso, cuando decimos que el capital se supone homogéneo, significa eso, que la dotación de capital puede ser utilizada para producir libros, para producir autos de la misma forma. No es un nivel es una simplificación, pero de nuevo, los modelos siempre son formas simplificadas en las que uno se aproxima a la realidad. Y el nivel de tecnología A no puede medirse directamente. Es decir, esto en economía se conoce como que es un residuo, ¿no? A es un residuo, entonces uno, ¿qué es lo que puede observar de la función de producción? Cuando uno observa la producción, observa, miren, esto es observable. 10 pares de zapatos, 5 pares de zapatillas, 70 libros, 10 autos. Cantidad de trabajo es observable. Uno puede observar cuánto es la cantidad de trabajo, puede observar la cantidad de capital. Por lo tanto, cuando uno va a observar cuánto trabajo y cuánto capital usa, cuánto producto obtiene, y la tecnología es algo que va a salir por diferencia, ¿no? Después va a depender de cuál es la forma de la función de producción. Puntualmente aquí no estamos viendo una forma, sino estamos viendo un planteo general. Entonces va a salir por diferencia entre la cantidad de producto y la cantidad de factores que se utilizan en el proceso. Otra cosa que dice es la función de producción presenta rendimientos constantes a escala. ¿Qué significa que haya rendimientos constantes a escala? Si se multiplica el uso de los insumos por W, W es una constante cualquiera, la producción también se multiplica por ese factor. Es decir, vean ustedes, aquí nosotros tenemos, ¿sí? Perdón. A ver, yo aquí tengo un lapicito, ¿no? Aquí tenemos la función original, ¿no? Esta es la función de producción original. Si a esta función de producción original, para que tenga rendimientos constantes a escala, yo la multiplico por un mismo factor, que yo multiplique una igualdad, para que esa igualdad no cambie, tengo que multiplicarla por los dos lados de la igualdad. Si no, la igualdad va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es que si yo multiplico por el factor W, la multiplico del lado izquierdo de la igualdad y lo multiplico del lado derecho. Y cuando lo multiplico del lado derecho, quiere decir que se le estoy aplicando el factor W tanto al capital, al factor W al trabajo. Entonces, cuando yo multiplico por un factor, la producción también se multiplica por ese factor. ¿Cómo se entiende esto? Ustedes piensen que nosotros tenemos una determinada fábrica, ¿no? De cualquier cosa, de lo que sea. Tenemos una planta con 10 trabajadores que producen 50 pares de zapatos. Entonces tenemos esta planta con esta máquina y tenemos 10 trabajadores y producimos 50 pares de zapatos. Si uno duplica, es decir, hacemos la misma fábrica, la duplicamos y ponemos otros 10 trabajadores y ponemos la misma máquina, etc. Y obtenemos como resultado 100 pares de zapatos. O sea que cada vez que uno lo multiplica por 2, por 4, por 6, la producción también se multiplica por 2, por 4, por 6. Es un supuesto razonable para la mayoría de los procesos productivos, ¿no? Que si uno está en condiciones de multiplicar por un factor, es decir, duplicar, triplicar, cuadruplicar la estructura que tiene y la dotación de factores que tiene, se duplica, triplica, cuadruplica los niveles de producción. Eso significa que una función de producción tenga rendimientos constantes en escala. Segunda cosa, dice, los rendimientos constantes nos permiten reescribir la función de producción de esta manera. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Fíjense ustedes. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? No lo vamos a escribir con azul porque lo que hemos hecho aquí es multiplicar de un lado y del otro esta función de producción que tenía. Esta función de producción hemos dicho que tiene retornos constantes a escala.
que si yo lo multiplico por un factor constante a los factores productivos, obtengo la producción multiplicada por ese mismo factor constante. Entonces, ¿cuál es el factor por el que yo voy a multiplicar aquí? 1 sobre L. ¿Ah? Fíjense ustedes que yo a esta función, si aquí la divido en L, perdón, aquí la divido en L, bueno, entiendan que esta es una L, ¿no? Lo hago también de este otro lado, ¿no? La divido en L. ¿Sí? A ver. ¿Sí? También la divido en L. Entonces, es lo que yo he hecho aquí. Y sobre L, Y sobre L, y aquí está la cantidad de capital dividida en L y la cantidad de trabajo dividida en L. Es decir, ¿yo con qué me he quedado aquí? Con el producto por trabajador. He quedado con producto por trabajador. ¿Ah? O sea, ¿cuánto obtengo yo de producción por cada unidad de trabajo que tenga? Y aquí adentro de la función de producción, ¿qué es lo que yo tengo? Es la cantidad de capital por trabajador. Aquí me ha quedado reducido a 1 porque es L sobre L, me ha quedado reducido a 1. Por lo tanto, mi función de producción, digamos, la cantidad de producto obtenido por producto por trabajador, es una función que va a quedar como resultado de la tecnología multiplicada por el factor de capital por trabajador. ¿Ah? Es esto lo único que me queda como una cuestión determinante. ¿Ah? Entonces, la cantidad de producto por trabajador, si uno lo mira, este es el producto per cápita, la cantidad de producto por trabajador es una función que depende de la relación capital-trabajo, la K minúscula chiquitita es la relación capital-trabajo, y la tecnología que uno aplica para producir, o sea, el conocimiento, el saber hacer un determinado bien o servicio. Bien. Pasemos a la otra diapositiva. Otra cosa que tiene de interesante esta función de producción es que existen rendimientos marginales decrecientes. Entonces, el incremento de uno de los factores aumenta la producción, pero menos que proporcionalmente. ¿Se acuerdan ustedes de microeconomía cuando veíamos que la función de producción que utilizábamos era una función que tenía rendimientos decrecientes, rendimientos marginales decrecientes? Es decir, que yo aumentaba una unidad adicional del factor variable, ¿sí? Y el producto aumentaba, pero menos que proporcionalmente al aumento del factor. Aquí yo les diría, pongan atención porque hay que distinguir lo que son una función de producción. A ver, las funciones de producción pueden ser con rendimientos constantes a escala, como es este caso, pueden ser con rendimientos crecientes a escala o pueden ser con rendimientos decrecientes a escala. La función de producción con rendimientos constantes a escala es esta. La función de producción con rendimientos crecientes a escala es aquella en donde si yo multiplico por un factor constante a los factores productivos, lo multiplico por una constante, el producto crece más, aumenta más que la constante por la que he multiplicado. Es decir, yo duplico capital y trabajo y el producto crece más del doble. ¿Está? Eso es lo que otorga rendimientos crecientes a escala. Y rendimientos decrecientes a escala es cuando yo a todos los factores productivos lo multiplico por un factor constante, ¿sí? Y el resultado es menos que el factor por el que he multiplicado. Es decir, duplico capital, duplico trabajo y el resultado, la producción, es menos del doble. Eso se llama que funciones de producción con rendimientos decrecientes a escala. Ahora, una cosa, aquí hay que distinguir bien, una cosa son los rendimientos a escala y otra cosa son los rendimientos marginales. Los rendimientos a escala habla de cuando yo todos los factores productivos los multiplico por la misma, o los duplico o los triplico, o sea, los multiplico por la misma constante. Esos son los rendimientos. ¿Ah? Los rendimientos a escala, cuando yo a todos los factores productivos los multiplico por la misma constante. Y veo qué ocurre con el resultado de la producción.
mientras que los rendimientos marginales ocurren cuando yo hago cambiar un factor productivo y veo qué es lo que ocurre con la producción. Rendimiento marginal es la consecuencia en la producción de cuando crece uno solo de los factores productivos. Entonces nosotros hablamos de la productividad marginal del trabajo, la productividad marginal del capital. Entonces, existen rendimientos marginales decrecientes, ¿sí? Cuando hay un incremento en uno solo de los factores y aumenta la producción, pero menos que proporcionalmente. Cada trabajador adicional aporta menos que el anterior. Entonces, ahí hay rendimientos decrecientes a escala. Entonces, la función de la producción con rendimientos marginales decrecientes tiene esa forma. Fíjense ustedes que esa es nuestra función de producción en el eje de las abscisas, o sea, en el eje de las X tenemos la relación capital-trabajo y en el eje de las ordenadas tenemos el producto por trabajador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Ahí fíjense, aquí en la gráfica esta que están viendo aquí, lo que nosotros tenemos es el producto por trabajador. Entonces, ¿en cuánto crece el producto por trabajador? Cuando crece la relación capital-trabajo. Entonces, cada unidad adicional de capital, por unidad de trabajo, cada incremento en la dotación de capital por unidad de trabajo me hace crecer el producto por trabajador. Pero cada vez crece menos, ¿ven? Por la forma que tiene la función de producción. Si aquí crece en una unidad la cantidad de capital por unidad de trabajo, ustedes van a ver que el crecimiento de la relación producto por trabajador va a ser grande. O sea, aquí por una unidad va a crecer mucho. Pero cuando yo estoy aquí, en donde ya la relación capital-trabajo es muy alta, es decir, donde yo ya tengo muchas máquinas por trabajadores, el incremento que hay en el producto por trabajador es menor. ¿Sí? Figúrense, yo tengo una planta productiva de lo que fuera e incorporo una nueva máquina, una máquina adicional, digamos, por las unidades de trabajo que yo tengo, y los tipos estos van a ver, no, dice ahora podemos producir más, porque ya no tenemos que estar turnándonos ni nada, ahora podemos producir más. Si incorporo una segunda máquina, yo voy a poder producir un poco más, pero ya no tanto como la anterior. Una tercera, en un momento, por más máquinas que incorpore, ya por unidad de trabajo ya no voy a crecer más en el nivel productivo. Entonces, voy a empezar cada vez cuando se hace abundante la relación capital-trabajo, que eso significa que está creciendo mucho aquí en el eje de las X, en el eje de la abscisa, la relación capital-trabajo se hace grande, la relación del producto por trabajador cada vez crece menos. Eso es lo que me está diciendo mi función de producción. Y fíjense ustedes, yo aquí lo que tengo es el efecto de un incremento tecnológico para todo nivel K, L y se incrementa, efecto de un incremento tecnológico para todo nivel de K sobre L se incrementa la relación capital-trabajo. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Si yo estoy en este punto, con esta función de producción en donde hay esta tecnología A0, es decir, yo sé combinar el trabajo y el capital de una determinada manera. Hasta finales de los 90, la gente que sembraba soja, trigo, maíz, todo lo hacía con un determinado combinación de capital y trabajo. A partir de un determinado momento empieza a aplicarse en la Argentina un método que se llama de siembra directa. Hay una nueva forma de combinar capital y trabajo, es decir, hay un conocimiento diferente que para la misma relación capital-trabajo, fíjense ustedes aquí, yo tengo la misma dotación de capital y de trabajo, pero los niveles que yo obtengo de producto por trabajador, aquí, con esta función de producción que tengo este nivel de conocimiento tecnológico, obtenía esta relación de producto por trabajador, y en la nueva función de producción obtengo un mayor nivel de producción por trabajador. Es decir, cuando yo le incorporo
nueva tecnología, cuando yo aprendo a combinar factores productivos de otra forma, yo para la misma dotación de los factores productivos, para esta misma relación de capital-trabajo, puedo obtener un mayor nivel de producción. ¿Está? La función de producción agregada, el supuesto. ¿Sí? La producción de un país se considera como si fuera un solo bien, es decir, este bien que nosotros llamamos Y, este bien, es como si el producto bruto que nosotros hemos hablado al principio es un solo bien. ¿Ah? Es un solo bien. Nosotros producimos, ¿qué producimos nosotros? Nosotros producimos Producto Bruto Interno. ¿Ah? Entonces, ese Producto Bruto Interno es la función de producción agregada de la economía. Existen rendimientos constantes a escala, ¿ah? Entonces la función de producción agregada se puede escribir de esta manera. La Y minúscula es la relación, es el producto por trabajador, y la K minúscula es la cantidad de capital por trabajador. ¿Ah? Entonces dice el PBI por trabajador depende. El PBI por trabajador es este Y chiquitito, depende de la cantidad de capital por trabajador, que es la K minúscula, ¿ah? Que está aquí, esto es lo mismo, y del nivel actual de tecnología, ¿ah? Y de A, o sea, cuánto sabemos nosotros de combinar trabajo y capital. Los países son más ricos cuanto mejor tecnología, incluyendo capital humano, poseen, y cuanto más capital tienen por cada trabajador que utilizan. ¿Ah? Entonces, eh, eso es empíricamente está demostrado que un mayor conocimiento tecnológico, y ahí dice incluye capital humano, es decir, aquí también es indivisible la tecnología del conocimiento que las personas tienen. Justamente porque las personas tienen mayor conocimiento es que pueden aprender a combinar de manera distinta trabajo y capital. Entonces, los países son más ricos cuando tienen mejor tecnología y cuando la relación capital-trabajo es más alta. Corolario, conclusión de todo esto que estamos diciendo. El producto por trabajador aumenta más cuando el capital por trabajador es bajo. Es decir, en nuestra función de producción, cuando la relación capital-trabajo es baja, ¿sí? Cuando yo estoy en niveles muy bajos de relación capital-trabajo, un incremento en la cantidad de capital por trabajador me hace crecer mucho el producto por trabajador. Eso es lo que está diciendo en ese corolario. El producto por trabajador aumenta más cuando el capital por trabajador es bajo. Dos consecuencias para un dado A, dice. A ver, permítanme que yo también tengo mi guía aquí y no quiero... Bien. Dos consecuencias para un dado A, es decir, dos consecuencias para una dada tecnología. Cuando la tecnología está dada, yo sé que esta sociedad o este país o esta latitud saben combinar de esta manera. Entonces, dos consecuencias para una dada tecnología. La contribución al incremento del PBI per cápita, el PBI per cápita es asimilado al producto por trabajador. La contribución al incremento del PBI per cápita del aumento del capital por trabajador es limitada. Eso es una derivación de que, fíjense ustedes que cuando, o sea, yo al principio aumento, si yo tengo dosis bajas de capital por trabajador, al principio aumento dosis de capital y crece mucho la relación o el crecimiento del producto por trabajador o el PBI per cápita va a ser alto. Pero en la medida que aumenta la relación de capital, o sea, cuando la relación es alta, cuando yo tengo mucho capital por trabajador, el crecimiento que le aporta esa relación, ese incremento en el capital es muy bajo. El crecimiento que aporta al PBI per cápita. O sea, no es cuestión de aumentar cantidades de manera ilimitada. Lo que me dice ahí es que no es cuestión de aumentar de manera ilimitada la relación capital-trabajo para hacer crecer el producto. Eso es cierto cuando estoy en niveles bajos de la relación capital-trabajo,
pero en la medida que esa relación capital-trabajo empieza a crecer, el aporte de cada unidad adicional de capital al incremento en el PBI per cápita es cada vez menor. ¿Ah? O sea, es muy limitado. Segunda consecuencia es que los países pobres deberían crecer más rápido que los ricos. ¿Por qué? Y en principio, porque fíjense ustedes que eso se llama convergencia, ¿no? ¿Y qué pasa para este país? Pensemos que estas son dos sociedades metidas en una misma función de producción. La sociedad, no lo voy a decir, la sociedad pobre tiene una baja dotación de capital por trabajador. Por lo tanto, eh, si incorpora una unidad adicional de capital por trabajador, el crecimiento del producto per cápita va a ser alto. Va a crecer mucho el producto per cápita. ¿Sí? Y si en este otro extremo del gráfico, perdón que estoy señalando en este otro extremo del gráfico, yo estoy aquí abajo, aquí está un país que tiene una baja dotación de capital por trabajador. Si agrega un elemento, si agrega una dosis adicional de capital, su eh, incremento en el producto per cápita va a ser alto. Mientras que si yo estoy en una sociedad opulenta, es decir, una sociedad que tiene una dotación de capital por trabajo muy alta, la tasa de crecimiento del PBI per cápita como consecuencia de agregar una unidad adicional de capital va a ser muy baja. Esto es lo que dice efecto convergencia. Los países pobres deberían crecer, la tasa de crecimiento del PBI per cápita debería ser más alta que la tasa de crecimiento del PBI per cápita de los países opulentos, precisamente porque están en este tramo en donde el capital es escaso y el trabajo es abundante. ¿Ah? Entonces, eso es lo que dice cuando los países pobres deberían crecer más rápido que los ricos si aumenta la relación capital-trabajo en la misma proporción. O sea, es decir, que hay un efecto que se llama efecto de convergencia. ¿Qué pasa? Eh, Bueno, de hecho, hemos dicho que el capital es más productivo en los países pobres. O sea, si uno mira solamente para un A dado significa que no hay cambio tecnológico. ¿Mm? Para un A dado significa que no hay cambio tecnológico. Esto es que los países saben hacer y no cambia ese saber hacer. ¿No? Entonces, para un A dado, eh, no, la contribución al incremento del producto de la relación capital-trabajo es limitada, ya hemos visto eso, y los países pobres deberían crecer más rápido y alcanzar, digamos, el mismo nivel de PBI per cápita de los países ricos, precisamente porque como los países pobres son de una baja dotación de la relación capital-trabajo, si todos aumentan en la misma proporción la dotación de capital, la tasa de crecimiento del PBI per cápita debería ser más alto en los países pobres que en los países ricos. Vamos a ver, si fuera así, estaríamos en el mejor de los mundos. África y América Latina deberían rápidamente empezar a crecer mucho más fuerte que lo está creciendo el resto del mundo, especialmente los países centrales. ¿Qué está pasando? Ahí está operando el factor tecnológico. Y dice, si permitimos que varíe A, esto es, si aceptamos que hay cambio tecnológico y si aceptamos que el cambio tecnológico ocurre de manera diversa en los países. En ese caso, fíjense ustedes que aquí ahí hay una determinada relación capital-trabajo, va a variar el ingreso per cápita, va a variar el producto per cápita, solo con cambiar los niveles de conocimiento, de tecnología que nosotros tenemos o eh, la forma de combinar trabajo y capital. Y se afecta la productividad marginal del capital por trabajador.
Fíjense ustedes que en ambos puntos, a esta misma relación capital-trabajo, aquí en esta curva, perdón, en esta curva de abajo y en esta curva de arriba, las pendientes, recuerden ustedes, yo tengo un punto en una curva y un punto en otra curva, la pendiente de los puntos esos son los pendientes, la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto. Eso lo sabemos de análisis matemático. Yo para medir la pendiente de una curva tengo que tomar el punto en donde yo quiero medir la pendiente y veo cuál es la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto. Entonces yo en esa recta, y como la recta tiene una pendiente positiva, es una pendiente constante, perdón, la recta tiene una pendiente constante, en cualquier punto, esta recta tiene la misma pendiente en cualquiera de sus puntos. Aquí, aquí, aquí y ahí, el punto este. Pero si las dos rectas fueran paralelas, ambas tendrían la misma pendiente. Fíjense ustedes que las dos rectas no son paralelas. Esta recta tiene una pendiente mayor que esta otra recta. Quiere decir que el cambio tecnológico afecta a la productividad marginal del capital por trabajador. El capital por trabajador se hace más productivo. ¿Ah? O sea, si aprendo a combinar de manera diferente los factores productivos, la misma relación capital-trabajo, la productividad marginal del capital es más alta en un caso que en el otro. Eso es lo que me está mostrando el cambio tecnológico. Por lo tanto, fíjense ustedes que aquí también tengo, de la misma manera que antes tenía un par de consecuencias, que para un A dado tenía consecuencias en términos de crecimiento limitado del producto per cápita, aumentando las dotaciones de capital por trabajador. En este caso yo tengo, digamos, una moraleja que yo diría, la primera moraleja pesimista. El cambio tecnológico y el capital humano afectan directamente el nivel de ingreso y no parece obvio que se estén agotando en el tiempo el cambio tecnológico. Al contrario, todo lo parece indicar que el cambio tecnológico y la capacidad de aprender está acelerándose en el tiempo y por lo tanto está habiendo permanentes modificaciones en el nivel de ingreso para dada la misma relación capital-trabajo. Es decir, el capital por trabajador cuando va aumentando, cuando va creciendo la tecnología, la relación capital-trabajo se hace cada vez más alta. O sea, aumento en la productividad marginal de capital. Y esto hace suponer que no tenemos una productividad marginal del trabajo que sea decreciente, sino lo que tendríamos sería una productividad marginal del trabajo que sea creciente. Porque en la medida que, fíjense ustedes, que si pudiéramos aquí dibujar otra curva para esa misma dotación de capital trabajo, el capital sería, se crecería el ingreso per cápita, el capital sería más productivo por unidad de trabajo, quiere decir que la productividad marginal del capital sería más alto. Por lo tanto, parece ser, la evidencia empírica está mostrando que hay una cosa como esa. Con lo cual esto iría en alguna medida en contra de la hipótesis de la convergencia. La hipótesis de la convergencia era que los países pobres deberían, para un dado conocimiento, para una dada tecnología, los países pobres deberían alcanzar el PBI per cápita de los países ricos. Y esto, digamos, como que contrarrestaría la hipótesis anterior. Esto dice, en la medida que el conocimiento avanza y que los países van saltando de una función de producción a otra como consecuencia del cambio tecnológico, el producto por trabajador, del capital por trabajador, la productividad marginal del capital por trabajador se hace más alta y en consecuencia los países tendrían ingresos per cápita más altos. Eh, eh, por lo tanto, digamos,
no debería esperarse, digamos, una convergencia. Al contrario, lo que uno podría esperar en el mediano y en el largo plazo es que haya, digamos, una divergencia en la tasa de crecimiento per cápita de los países, ¿no? Eh, bien, eh, veamos entonces ahora cómo esto que se llama mecánica del crecimiento. ¿Qué es lo que vamos a mirar ahora? Cómo varían A y B en el tiempo. ¿Mm? ¿Qué es lo que hace que cambie el capital por trabajador y qué es lo que hace que cambie la tecnología? ¿Qué incentivos hay en un caso y en el otro? Vamos primero a lo que se llama variaciones en el capital. Y las variaciones en el capital es lo que nosotros conocemos como inversión. Cuando vemos las cuentas nacionales, ¿sí? Cuando vemos las cuentas nacionales, esto es, cuando vemos lo que la vez pasada mirábamos, ese cuadro grande del INDEC, nosotros vamos a ver desagregado lo que se llama inversión bruta fija, ¿no? Y es esto que estamos viendo aquí. Una cosa les digo a los efectos de que eh, ya vamos a tener una clase, lo más probable es que eso lo veamos en una clase, pero que quede grabada. Eh, eh, ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, la clase que les he dejado grabada de cómo se calcula la tasa de crecimiento del PBI y todo eso? Bueno, hay que trabajar con datos. ¿Ah? Entonces vamos a mirar eso y esto también. Les voy a dejar unos cuadros en donde vamos a poder ver qué es precisamente o cómo se expone en las cuentas nacionales la inversión que anualmente se hace en los países. ¿Ah? Entonces se denomina inversión a las adiciones al stock de capital de un país. Esta puede ser pública o privada. eh, y recuerden ustedes, cuando veíamos la vez pasada los componentes de la demanda agregada, uno de los componentes era la inversión. El consumo, la inversión, el gasto público. Dentro del gasto público está la inversión pública eh, y el sector externo de la economía. Se denomina depreciación y lo utilizamos la letra griega delta al desgaste que sufre un bien de capital en el tiempo. Yo no les voy a explicar a ustedes qué es una depreciación, ustedes ya lo saben a eso, pero eh, los bienes de capital sufren un desgaste o se vuelven obsoletos porque aparece uno que lo ha superado tecnológicamente. Por lo tanto, ya sea por desgaste o sea por obsolescencia, hay una depreciación. Aquí vamos a tomar la depreciación como una tasa fija y que ocurre por el desgaste de este bien representativo que se llama PBI. ¿Ah? Entonces, fíjense ustedes, aquí es un álgebra esto, les pido que por ahí si no se entiende, más que si no se entiende, si por ahí queda alguna duda, agarren el libro y véanlo porque está desarrollado todo en el libro, esto está en el libro de Brown, Brown y Liach. Así que véanlo ahí. eh, de todas maneras, hacemos un intento, digamos, de verlo aquí. Eh, este es el stock de capital en este momento. T se refiere al momento actual. Entonces, ¿qué me dice esta fórmula a mí? Que lo que yo tengo aquí, ¿sí? Lo que yo tengo aquí es el capital, el stock de capital que yo tengo es el resultado de el stock de capital que viene del periodo anterior, ¿sí? El stock de capital que viene del periodo anterior, ¿sí? Menos, ¿sí? Lo que se deprecia este año de capital, es decir, si la tasa de depreciación es el 20%, quiere decir que lo que yo voy a tener va a ser lo que quede, lo que quede del capital después de depreciado, más lo que se invierta este año. ¿Mm? Entonces, es lo que me queda del año pasado, a esto le restamos la
cantidad que se deprecia de capital este año, lo que yo voy a perder como resultado de la depreciación del stock de capital que me queda de este año, más lo que yo voy a invertir este año. ¿Ah? Eh, entonces, fíjense que haciendo estrictamente una álgebra, ¿ah? Yo voy a tener que, haciendo cambio de álgebra, de pasar de un lado al otro, yo voy a tener que el stock de capital de este periodo menos el stock de capital del periodo anterior, esto es cuánto cambia el stock de capital de un año al otro. ¿Ah? Capital en el año 2021 menos el capital en el año 2020 es cuánto cambia el stock de capital del año 2021, cuánto ha crecido el stock de capital en un año. Y eso es igual a la inversión bruta. Aquí hay un error en, las, en las llaves esta. La inversión bruta es I sub T y la inversión neta es la inversión bruta menos la depreciación que ocurre ese año. ¿Ah? Entonces, el cambio en el stock de capital es el resultado de la inversión bruta menos la depreciación que ocurre este año. O sea, este es lo que sería la inversión neta. Entonces, reitero, bueno, no lo vamos a poder cambiar ahora porque está puesto como una foto. Así que, pero bueno, está puesto al revés. Eh, bueno, y aquí hacemos un pequeño álgebra en donde dividimos ambos miembros. Fíjense ustedes, venimos de aquí. Entonces, ambos miembros, a ver, aquí divido, aquí divido, aquí divido y aquí divido. ¿Sobre qué voy a dividir? Sobre la cantidad de trabajo L T menos 1. Bueno, sean buenos, ¿no? No se estén riendo ninguno ahí mientras yo... Y en todo divido por lo mismo. Entonces, si en todo divido por lo mismo, el sentido de esta igualdad no cambia. Entonces, bueno, pasamos a la otra diapositiva en donde... Ahí está. Eh, Aquí está, todo dividido entre menos 1, menos K sub 1. ¿Ya? Eh, Aquí es I sub T, ¿no? No es I sub T menos 1, es I sub T. Eh, Fíjense ustedes, ahí se hace un álgebra multiplicando y dividiendo por L sub T. Esto es en el primer miembro, aquí multiplico y divido por L sub T. Fíjense ustedes que aquí multiplico por LT y divido por LT y me queda K sub T sobre L sub T. Esto que está dividiendo aquí está multiplicando, por lo tanto yo podría simplificar eso y volvería a la situación original, menos este que no ha cambiado nada, sigue siendo el mismo, este que no ha cambiado nada, sigue siendo el mismo, y este sigue siendo el mismo. ¿Está? Este, y fíjense ustedes que K sub T sobre L sub T es la relación capital-trabajo que yo tengo en este periodo. Es la K chiquita que nosotros habíamos hecho aquí. Es la K minúscula que está puesta aquí. Es esto. Esta K minúscula es. Entonces, K sobre L es K sub T. L sub T sobre L sub T menos 1 es en cuanto ha aumentado la cantidad de trabajadores del año pasado a este año. Entonces, si yo el año pasado tenía 10.000 trabajadores y este año tengo 11.000 trabajadores, tengo 11 sobre 10. ¿Cuánto me va a dar? 1.1. ¿Sí? Entonces,
Esto es, el resultado de esto es 1 más n. N es cómo crece la fuerza laboral. ¿Ah? Entonces, si yo tengo 11 sobre 10, me va a dar 1.1, que es 1 más n. N sería el 10%, 0,10 más 1. ¿Ah? Entonces, lo que yo tengo aquí es, y aquí yo tengo la relación de K sobre L del periodo anterior. Entonces, eso es lo que es puramente una relación de álgebra. ¿Qué es lo que tengo aquí? Es la inversión por trabajador, y aquí lo que tengo yo es la tasa de depreciación multiplicada por la relación de trabajo del periodo anterior. ¿Está? Entonces, de nuevo reitero, esto es puro álgebra, eh, pero sí que tiene de interesante esto. Digo como interesante en el sentido que nos permite a nosotros, obtener algún resultado, ¿no? El capital per cápita, es decir, esta relación K sobre T, el capital per cápita de este periodo, de este año, va a crecer más cuando crecerá más. Cuanto mayor sea la tasa de inversión por trabajador, fíjense ustedes, ¿sí? Esta es la tasa de inversión por trabajador, es esto que está aquí. Cuanto más alto sea esto, ¿sí? Más alto va a ser el crecimiento del capital por trabajador. Y va a crecer menos cuando más alta sea la depreciación, es decir, si la depreciación es muy alta, la relación capital-trabajo va a, eh, va a decrecer, digamos, va a ser menor, y cuando más alta sea la tasa de crecimiento de la población. Es decir, cuando n, que es la tasa de crecimiento de la población, sea más alta, también eso va a ser más chico. Ahí, ¿qué pasa? Hay una relación, digamos, ahí falta un paso para que uno lo vea más claro a esto, eh, que es mostrar a la fórmula esas dejando solamente el capital la relación capital por trabajador de un año respecto del otro, ¿no? Pero yo aquí tengo cuáles son las cosas que hacen crecer a la relación capital per cápita, capital por trabajador. Entonces, ahora bien, fíjense ustedes ¿qué es lo importante? La tasa de depreciación es una cosa que está más o menos fija, no es, o sea, la tasa de depreciación no cambia de un año para otro. La tasa de crecimiento de la población tampoco, esto cambia en el largo plazo. Quiere decir que de toda esta fórmula, esto es más o menos constante. Esta relación, digamos, de la depreciación es más o menos constante. La tasa de crecimiento de la población también es una cosa más o menos constante. Por lo tanto, el crecimiento de la relación capital-trabajo, el crecimiento del trabajo per cápita, es casi determinante la inversión por trabajador que se realice. Es decir, cuántas máquinas por trabajador se compran todos los años y se incorporan al stock de capital. Es decir, la inversión bruta es lo que determina la relación capital-trabajo o la tasa de crecimiento de la relación capital-trabajo que va a haber. ¿Ah? ¿Cómo estamos de tiempo? Son las 10:05. Bueno, vamos a tomarnos 2 minutitos, y seguimos. Ok, profe. Bueno, Bueno, profe. Bueno, seguimos. A ver, una cosita. Ahí
Ya les voy a pasar, les voy a hacer un pequeño video eh, en donde hagamos bien el desarrollo mejor. Y ahí estaba viendo, mientras hacíamos este descanso, estaba viendo la forma de, 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 eh, ponerlo más comprensible a a la, a esta álgebra, ponerlo más comprensible para que esto que está escrito aquí sea más evidente, ¿no? Ahí hay que... Así que ya les voy a preparar, es 10 minutos de hacer paso por paso toda esta álgebra y que podamos ver cómo, de manera más evidente, cómo va quedando, digamos, la relación de capital por trabajador. Pero bueno, lo importante aquí es que nos queden claro, digamos, que la tasa de crecimiento, digamos, la tasa de crecimiento del capital por trabajador es fundamental que la inversión por trabajador, es decir, la relación que hay de aquí, ¿ve? Inversión por trabajador, esto es determinante para, para para la tasa de crecimiento del capital por trabajador. Es decir, cuánto se invierte en un país por año. Les pongo como ejemplo, Argentina es un país que necesita para poder sostener una tasa de crecimiento del Producto Bruto, no el per cápita, el Producto Bruto, del orden de un 5% anual. Esto es para que el PBI per cápita crezca alrededor de un 3%. Necesita una tasa de inversión bruta del 25 puntos del producto. 23, 25 puntos del producto. En este momento la tasa de inversión está siendo del orden de 15 a 16 puntos del producto. Es decir, en este momento Argentina no está ni siquiera invirtiendo para cubrir la depreciación, es decir, el stock de capital se está cayendo año a año porque ni siquiera la tasa de inversión alcanza para reponer el stock de capital que se deprecia. Como para que tengamos una idea cuán bajo está y por lo tanto eso se materializa en la bajísima tasa de crecimiento o nula o negativa tasa de crecimiento que tiene la Argentina en el largo plazo, ¿no? Lo que nos están faltando son 10 puntos de inversión. Si nosotros tenemos hoy un PBI que debe andar en el orden, después del golpazo, de unos 400.000 millones de dólares, 10 puntos, 15 puntos del PBI son algo así como 60.000 millones de dólares de inversión que nos está faltando todos los años. Todos los años, no una vez, ¿no? Todos los años nos está faltando eso. Y si el año que viene el PBI aumentara un 5%, esto es que en vez de ser 400.000 millones de dólares fuera 420.000 millones de dólares, nosotros ya necesitaríamos para sostener eso 25 puntos de ese nuevo producto, ¿no? Entonces, la tasa de inversión, conclusión, la tasa de inversión en la Argentina es muy baja, por lo tanto tenemos un PBI muy bajo, la tasa de crecimiento baja. ¿Cómo se determina el nivel de inversión? Esto es una relación que nosotros la conocemos de la micro. Una empresa invertirá mientras lo que reciba como beneficio por la inversión sea mayor que lo que obtiene por poner el dinero en el banco. Y vamos a definir cada cosa que es. Esto es la productividad marginal del capital. ¿Qué es la productividad marginal del capital? Recuerden ustedes, la productividad marginal del capital es cuánto me aporta a la producción una unidad adicional de capital. Cualquier productividad marginal es cuánto me aporta a mí la producción el cambio en una unidad de ese factor que yo estoy haciendo variar. Si fuera la productividad marginal del trabajo, es cuánto le agrega a la producción en términos físicos. En términos físicos.
cuántas unidades más producidas como consecuencia de tener una unidad más de trabajo, si fuera la productividad marginal de trabajo, o una unidad más de capital, si fuera como es la productividad marginal de capital. Esto es lo que tengo aquí. Este P es el precio de lo que yo estoy vendiendo, zapatos. Entonces, estos son cuántos zapatos más produzco yo como consecuencia de una unidad adicional de capital, y este es el precio del zapato. Quiere decir que lo que yo tengo aquí es precio por cantidad. ¿Cuántos zapatos más? 5 pares, listo. 5 por, ¿cuánto vale el zapato? 1.000 pesos, 5.000 pesos. Esto es el ingreso marginal. ¿En cuánto cambia el ingreso como consecuencia de tener un nuevo, este crecimiento en la producción que ha ocurrido? Este ingreso marginal, que es el resultado de incrementar una unidad adicional de capital, yo lo tengo que comparar con ¿qué? P sub K es el precio del capital, es decir, cuánto me costaba a mí la máquina que yo he comprado para producir con esa nueva máquina 5 unidades más de zapato. El precio del capital. Multiplicado por 1 más R, esta es la tasa de interés de mercado. La tasa de interés de mercado es qué pasa si yo, a mí cuánto te costó la máquina, 1.000.000 de pesos. ¿Qué podría haber hecho con esa plata? Bueno, comprar la máquina para hacer zapatos o poner la plata en el banco. Si pongo la plata en el banco, ¿cuánto me da en 30 días? R es la tasa de interés, 5%. Entonces quiere decir que 1.000.000 por 1,05 el interés que me daría a mí poner la plata en el banco. ¿Qué es lo que tengo aquí? Es el costo de oportunidad del capital. La mejor alternativa disponible para la plata que yo tenía. ¿Qué es lo que tengo aquí? El resultado de comprar la máquina y producir. Produzco tantas unidades más multiplicado por el precio de lo que yo vendo. Esto es lo que hace cualquier empresa cuando decide invertir. El tipo está parado. Después podremos sofisticar el análisis, sino que si lo hace con recursos propios, que si lo hace con recursos terceros, que pide el plata prestado, ¿sí? En el fondo, lo que están mirando es, señor, usted va a comprar una máquina nueva, ¿cuánto beneficio le produce, cuánto ingreso adicional le provoca comprar esa máquina versus qué hubiera hecho con esa plata si hubiera puesto en el banco o no sé, en donde usted quiera? ¿Está? Entonces, comparamos. Si esto es más grande, es decir, si la producción que me da la máquina en términos de guita es mayor que lo que me daría el banco, vamos, compramos la máquina. Si no, muchachos, pongamos el catre en el patio y pongamos la plata en el banco. ¿Está? Bien. Aquí voy a separarme un poquito de esto y voy a compartirle porque, bueno, de hecho aquí está muy cortito y me gustaría mostrarles a ustedes otra, otra álgebra que yo he hecho aquí. Aquí está. Miren, ¿de dónde venimos nosotros? Venimos de aquí, ¿no? De esto. ¿Estamos? Bien. Déjenme que vuelva a la hoja de ese Word que hemos visto recién. A ver, vuelvo a compartir. Aquí tengo el Word. Bueno, fíjense ustedes. Delta es la tasa de depreciación, ¿no? Y 1 menos delta es lo que le queda al capital al final del periodo. Es decir, si el capital se deprecia un 20% todos los periodos, 1 menos delta sería 1 menos 0,2. Significaría que a mí me No, queda... ahí está. ¿Perdón? ¿Alguien ha hablado? Recién se comparte la pantalla, profe, no se está compartiendo. Por eso. Bueno. Ahí está. Ahí están viendo entonces una hoja de Ahí Word está. que dice... Sí, ahora sí. Buah, está. Sí, Entonces, ahora sí, profe. bien, listo, gracias. Entonces les decía, delta es la tasa de depreciación.
Vamos a suponer que este bien de capital que nosotros tenemos se deprecia totalmente en 5 años. Por lo tanto, la tasa de depreciación anual es el 20%. Tanto por uno, el 0,2. 1 menos delta es lo que le queda al capital al final del periodo. Es decir, al final del periodo a mí me queda el 80%, el 0,8. 1 menos delta. Entonces vamos y hagamos nuestro análisis, que es lo que viene de la diapositiva anterior. Producto marginal del capital multiplicado por el precio, esto es lo que a mí me da, lo que a mí me da es lo que el ingreso marginal producido por haber comprado la máquina y cuántas unidades más de lo que yo vendo producido multiplico por su precio. Ese es el ingreso marginal. Eh, y esto que está aquí, digamos, esto, ¿sí? Es el resultado, digamos, lo que a mí me queda de capital al final del periodo, ¿sí? O sea, este PK es lo que costaba la máquina, lo que cuesta la máquina que yo he comprado, y esto es lo que me va a quedar a mí al final del periodo. Quiere decir que al final de este periodo yo me voy a quedar con el ingreso que me provocó la máquina más el residual del valor de la máquina. ¿Ah? Estoy comparando qué al final de este año. ¿Contra qué tengo que comparar eso? Todo esto tiene que ser mayor a que yo lleve la plata al banco. Es decir, que chape el millón que costaba la máquina, me vaya al banco, la ponga la tasa de interés R y San se acabó y me dejo de hacer problemas. ¿Estamos? Ese es el análisis que nosotros estamos haciendo. Bueno, ¿qué es lo que yo hago en este caso? Bueno, eh, he amplificado esto, multiplicado, aquí yo tengo PK multiplicando esto, bueno, lo he distribuido. Y de este otro lado también, PK lo he distribuido, entonces multiplico PK por 1, PK más PK por menos delta, y ya quedó menos delta por P sub K. Y del otro lado, P sub K por 1, P sub K, más P sub K por R. ¿Está? O sea, he expandido toda la ecuación esa. Del lado izquierdo de la desigualdad y del lado derecho de la desigualdad está P sub K. Por lo tanto, con el mismo signo, ambos se neutralizan, ¿no? Se los puede simplificar. Entonces esto se va. Paso este término, lo paso para acá, para la derecha, ¿sí? Lo paso a la derecha y saco factor común P sub K y me queda que lo que yo invierto, fíjense ustedes que esto que está aquí a la derecha es el costo de la inversión. El costo de la inversión aplicado al valor de la inversión es lo que está aquí a la derecha. El costo de la inversión es siempre medido en términos de costo de oportunidad de la inversión. ¿Cuál es el costo de la oportunidad? ¿Cuál es la mejor alternativa disponible que este flaco tenía? Era poner la plata a la tasa R. Ese es un costo. ¿Y qué otro costo tiene? Y lo que se va a depreciar el activo, esa máquina, este año. Es el costo de la inversión, ¿sí? Aplicado a el valor de la máquina esa. Entonces, es la tasa de interés más la tasa de depreciación aplicado al valor de la máquina esa. Esto es el costo de la inversión aplicada. Y de este otro lado que tengo, el valor de las nuevas unidades, es decir, cuántos zapatos nuevos puedo hacer con esta nueva máquina multiplicado por el precio de los zapatos cuando yo salgo a la vereda y lo vendo. ¿Está? Mientras que esto que está aquí, a la izquierda, en la parte izquierda de esta desigualdad, sea mayor que lo que está en la parte derecha, o sea, que el ingreso que a mí me provoca producir estos zapatos con esta máquina nueva sea mayor que el costo, o sea, lo que yo he dejado de ganar, más lo que yo voy a perder en el primer año como consecuencia de la depreciación. Si esto es menor que esto otro, vamos para adelante, compremos la máquina. Si esto es mayor que esto otro, no hagamos nada, nos quedemos haciendo la plancha y listo. ¿Se entiende? Entonces,
Al final del periodo, la empresa dejó de ganar el costo de oportunidad del capital, que es R, ¿sí? Es lo que está aquí, dejó de ganar el costo de oportunidad, y la pérdida del valor del bien de capital. ¿Ah? Entonces, esto es delta, que es la tasa de depreciación. Entonces, este, volviendo a la ecuación esta que está aquí arriba, haciendo, fíjense ustedes, yo qué es lo que he hecho aquí. P sub K lo he pasado para la izquierda, ¿sí? Para este lado de la desigualdad, y al delta lo he pasado también para este otro lado y ha quedado la R solita. ¿Qué es lo que yo estoy viendo aquí? ¿Qué es lo que yo estoy viendo aquí? Eh, lo que yo estoy viendo aquí es cuántos zapatos, creo que bicicleta es el ejemplo que pone Brown y Liach. ¿Cuántos zapatos, cuánta bicicleta, el valor de cuánta bicicleta más puedo, adicionales, puedo producir yo con la nueva máquina que he comprado? Cuando yo lo divido a esto por el precio, ¿sí? Lo que a mí me está dando es, yo aquí tengo un beneficio adicional. Entonces lo que me pregunto es, ¿cuántas máquinas compro con los beneficios? Porque lo que yo tengo en el denominador de este término, lo que yo tengo en el denominador de este término es el precio del capital, el valor de la máquina. Entonces, con estos beneficios, vamos a suponer que yo he comprado, que yo tengo, puedo producir, no sé, 1.000 zapatos más, multiplicado por su precio, 1.000.000 de pesos. ¿Cuántas máquinas puedo comprar yo con 1.000.000 de pesos? ¿Sí? Eso es lo que me está preguntando a mí. ¿Cuántas máquinas puedo comprar yo con 1.000.000 de pesos? A eso le tengo que restar la depreciación, es decir, cuánto se pierde este año en términos de obsolescencia de la máquina. Eso, entonces, esta es la productividad expresada en bienes de capital. A eso yo lo tengo que comparar con la tasa de interés de mercado. Si esto es mayor que la tasa de interés de mercado, entonces, si lo que a mí me da aquí es un 15% y la tasa de interés de mercado un 10%, a mí lo que me conviene es invertir en la máquina. Si esto que está aquí es un 15% y la tasa de interés de mercado un 30%, lo que a mí me conviene es poner la plata en la mejor alternativa disponible, en este caso sería el banco. Ese es el álgebra, digamos, está bien desarrollado en el texto de Brown y de Liach. Yo lo que he hecho ha sido aquí más o menos simplificarles la, la, el álgebra. ¿Ah? Eh, bueno, volvamos a nuestro PowerPoint. Entonces, fíjense ustedes que de la ecuación anterior dice, se puede observar que hay una función de demanda de inversión. Esta, esto que nosotros habíamos visto aquí al final, la productividad marginal del capital multiplicado por el precio, dividido, o sea, cuántas unidades de capital puedo comprar yo con el beneficio que tengo, menos la tasa de depreciación, tiene que ser, ¿dónde para la empresa de invertir? Para de invertir en el punto en donde se iguala esto. Mientras esto que está a la izquierda de la igualdad sea mayor que lo que está a la derecha, a la empresa le conviene seguir invirtiendo. Sigo invirtiendo hasta el punto en donde estas tasas se igualan. Ese es el punto en donde la empresa deja de invertir. A partir de ese punto, digamos, a la empresa lo que le conviene es pasarse al mercado financiero. Entonces, fíjense, aquí dice de la ecuación anterior se puede observar una función de demanda de inversión. Yo aquí tengo la tasa de interés de mercado, aquí tengo la
no la tasa de inversión, sino la inversión, de la inversión bruta que hacen las empresas, y aquí tengo la demanda de inversiones. Entonces, fíjense ustedes que dice, notar que la pendiente negativa se deriva de los rendimientos marginales decrecientes. Yo aquí estoy suponiendo de que hay una dada tecnología, y en consecuencia operan los rendimientos marginales del capital. En la medida que aumenta la inversión, en la medida que va aumentando los niveles de inversión, es decir, que va aumentando el stock de capital, lo que ocurre es que va cayendo la productividad marginal del capital. Entonces, esto que está aquí, la productividad marginal del capital, se hace más chica en la medida que nos movemos hacia la derecha en la cantidad de inversión, es decir, en la cantidad de capital por trabajador, llamémosle. Dado que hay un stock de trabajadores, en la medida que yo aumento la dotación de capital, la productividad marginal de capital va a ir cayendo. Esto que está aquí, P sobre P sub K, es una constante. No se olviden que en los mercados los precios son un dato. Nosotros con la acción individual de la firma no podemos modificar los precios, por lo tanto, eso es una constante. Delta es una constante, es la tasa de depreciación y es constante. Por lo tanto, lo que yo tengo que en la medida que crece a medida que crece la inversión, es decir, a medida que crece el stock de capital, la productividad marginal del capital es decreciente. Y por eso tiene esta forma la curva de demanda de inversiones. Si cambia, fíjense, el rendimiento, efecto de una mejora tecnológica. Esta era la curva de demanda de inversiones original. Había un cambio tecnológico, ¿se acuerdan cuando nosotros veíamos la función de producción? Que para una misma dada cantidad aquí está, para una misma cantidad, una misma relación de capital-trabajo, nosotros tenemos este nivel de producto per cápita, producto por trabajador, y hay un cambio tecnológico, y para la misma dotación de capital-trabajo, el producto per cápita es más alto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me está diciendo. Si hay una mejora tecnológica, la demanda de inversión se corre a la derecha. Las empresas van a demandar más inversiones como resultado de este cambio y esta mejora tecnológica, este saber hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, esta es la nueva curva y aparecen proyectos que antes no entraban dentro de nuestro análisis, entrarán ahora, digamos, y para una misma, fíjense, para una misma tasa de interés de mercado, los niveles de inversión van a ser más altos. Este era el nivel de inversión bruta que nosotros teníamos cuando el conocimiento, la tecnología era esta, y para la misma tasa de interés, aquí hay un nivel de inversión más alto. ¿Cuál es la otra fuente por la que se financia la inversión? Es el ahorro. El ahorro es la diferencia entre el ingreso o lo que se produce y el consumo. A ver, recuerden, nosotros siempre vamos a entender que la producción obtenida es la producción vendida. En consecuencia, ingreso y producción es igual, ¿no? Entonces, formalmente lo que yo me estoy planteando aquí es, esto es lo que se produce y esta es la demanda agregada. Por acá, este es el lugar en donde en donde se van asignando los componentes de la demanda agregada, de la producción. Entonces, una parte se consume por parte de las familias y las personas, otra parte es la inversión, que es lo que compran las empresas en bienes de capital. Esto es lo que compra el gobierno y esto es el resultado del sector externo. Paso por este lado, la producción menos el consumo es el ahorro. En cualquier familia o en un país, el resultado de la producción menos el consumo o de los ingresos menos el consumo es el ahorro. ¿Y qué me va a quedar del lado derecho de la igualdad? Por un lado la inversión
¿sí? Y por el otro lado, ahí le está faltando, se ha comido el gasto. Este, Fíjense ustedes que lo que dice ahí, allí podemos suponer que el gasto del gobierno es cero, pero o es una constante. Entonces, aquí dice que haciendo álgebra ha quedado esto que está aquí pasa para el otro, restando, digamos, para el otro término. Entonces, la inversión es el resultado de dos ahorros, digamos. Este es el ahorro interno. El ahorro interno es los ingresos menos los consumos. Y este es el ahorro externo, ¿sí? Este es el resultado de las exportaciones, o sea, de las importaciones menos las exportaciones. Eh, si se importa más de lo que se exporta, ¿sí? Implica que alguien en el mundo nos está prestando plata. Yo no puedo comprar más de lo que vendo si alguien no me presta la diferencia. Quiere decir que alguien afuera me está financiando. Si yo exporto 10 e importo 12, hay por valor de 2 pesos o 2 dólares que alguien en el mundo me está prestando esa plata para que yo pueda financiar esa mayor cantidad de compras de bienes. Quiere decir que para que yo pueda invertir, o junto plata aquí o alguien me presta. Si esto es cero, es decir, si la diferencia entre el ingreso y el consumo es cero, quiere decir que yo tengo que financiar toda la inversión con plata que venga de afuera. Si yo necesito 40 mil millones de dólares de inversión y la diferencia entre el ingreso y el consumo es de 20 mil millones, a los otros 20 mil millones me lo tiene que poner alguien, alguien que me lo preste de afuera. ¿Sí? Empíricamente se observa una relación entre el ahorro interno y la inversión, es lo que se conoce como la paradoja de Feldstein-Orioka. Ahí está en el libro está un poco más descrito, pero de hecho los países que tienen tasas de inversión altas son países que tienen tasas de ahorro altas. ¿Ah? Chile es un país que tiene una tasa de ahorro alta y consecuentemente Chile invierte un porcentaje alto del producto. Japón, a ver, ¿qué país en el mundo tiene tasas de inversión alta, pero tasas de ahorro baja, prácticamente nula? Estados Unidos. Estados Unidos es un país que tiene una tasa de ahorro, el consumidor americano en general ahorra poco, gasta prácticamente de todo el ingreso para poder sostener la tasa. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene a favor Estados Unidos? La fábrica de dólares. Como todo el mundo pretende, quiere tener los dólares, bueno, hoy por hoy somos nosotros en la Argentina lo único, después hoy por hoy el dólar está cayendo en todo el mundo. Pero bueno, el mundo le financia a Estados Unidos su tasa de inversión. Determinante de la tasa de ahorro. ¿Qué hace que los ahorros crezcan? En primer lugar, la tasa de interés. Cuando la tasa de interés es más alta, la gente tiene más propensión a ahorrar. Eh, la, lo que se conoce como la tasa de dependencia, la distribución del ingreso a favor de los ricos, es decir, aquí cuando los ricos tienen mayores niveles de ingreso, los ricos ahorran más que los pobres no tienen capacidad de ahorro, todo lo que ahorran consumen, todos los ingresos consumen y por lo tanto su tasa de ahorro es muy baja. En cambio, en los niveles más altos de ingresos, los ricos tienden a ahorrar una proporción más alta de sus ingresos. Y expectativa favorable de ingresos futuros, eso juega en contra. ¿Juega en contra en qué sentido? En el sentido de que si yo estoy esperando, digamos, a futuro que voy a tener ingresos mayores, hoy consumo más. Si yo sé que, vamos a suponer, yo sé que a mí me van a duplicar mi ingreso en los próximos años para siempre, yo hoy consumo más, por lo tanto ahorro menos. ¿Ah? Entonces, si yo tengo la expectativa favorable de mi ingreso futuro, en el presente empiezo a ahorrar menos y a consumir más.
¿Está? Entonces, eh, bueno, nada, llegamos hasta aquí. Les decía yo que estos que son cambio tecnológico, bueno, eso lo hemos visto, invención e innovación. Invención es crear algo nuevo, innovación es aplicar lo que ya está creado. Eh, les voy a dejar después en una clase adicional que ya va a quedar grabada, lo que son estos determinantes profundos del crecimiento económico. De todas maneras, estos son temas de muy fácil lectura en la bibliografía. En ambos libros está y está muy bien explicado, por lo tanto, lo dejo para que lo lean. Incluso dentro de esto está el artículo ese que les he pasado de Acemoglu. ¿Está? Entonces, la clase que viene ya nos limitamos a mirar directamente desde la unidad 3 en adelante. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Bien. No, profe, Bueno, ninguno. ¿cómo? Perdón. Yo ninguna pregunta, profe. Lo que me ponía a pensar si las variables de crecimiento son tan claras en la teoría y Argentina lo hacemos todo mal. A ver, las variables de crecimiento son claras en la teoría para todos los países del mundo. Después, cómo uno usa las variables o cómo ocurre en el país, bueno, depende de las circunstancias y de los contextos. Pero para todos los países, a ver, como en tu casa o como en el trabajo de cada uno, vos inviertes más en comprar más máquinas, en tener una mejor, no sé, computadora, todo más, bueno, las posibilidades de que tenga mayores niveles de ingresos, vos imagínate el día de mañana, cada uno de ustedes como contadores, licenciados en administración, si las cosas empiezan a ir bien, todo lo demás, y tienen una sola computadora, aumentar una computadora más en el estudio, para dada la cantidad de empleados que tengan, va a hacer que la productividad crezca y que ustedes puedan tener más clientes. En consecuencia, esto que se verifica para una firma, para un estudio profesional, también se verifica para un país. Eh, Ahora, que después vos lo hagas o no, bueno, mala suerte, eso lamentablemente, pero además lo bueno del caso es que hay series de datos y hay mucha evidencia empírica que así funciona. Eh, de todas maneras, todavía hay gente que discute la redondez de la Tierra. Hay terraplanistas que creen que la Tierra es plana, y bueno, pero en general el mundo funciona y le ha ido, a los países que le ha ido bien por esta vía, ¿no? Bien, profe. Bueno, gente, nos estamos viendo viernes a la tarde, a la nochecita. Bueno, profe, que Saludos, ande que bien. anden bien, que tengan una Profe, buena semana. buenas noches. Gracias, Gracias profe. igualmente.